Muy buenas a todos, aquí Carlos, espero que se me oiga bien. Aún no tengo micro, pero es cuestión de tiempo. Tengo que encontrar un adaptador, una movida. A ver, el vídeo de hoy no va a ser tanto... Bueno, va a ser una historia, pero ficticia. Ficticia porque es una historia que narra un poco unas experiencias, unos aspectos de mi vida. Y centrándose en un miedo unos miedos que he estado experimentando en especial hacia expresarme, ¿vale? Ya veréis de qué se trata. Espero que lo disfrutéis. Si tenéis alguna sugerencia, ¿vale? Yo que sé, ideas que os gustarían, no sé, un fondo. Me gustaría tener un fondo pero una pantalla verde. Musiquita de fondo o algo, ponérmelo en los comentarios, ¿vale? Me siento un youtuber diciendo esto es increíble. Vale, aquí va la historia, o el de esto, mi miedo a expresarme, se llama, ¿vale? Voy a narrar del libro porque... Bueno, lo tengo aquí escrito. Porque sí, o sea, si no miro la pantalla, pues es que no sé qué hacer, ¿sabes? No sé. Si se os ocurre algo, ¿vale? Para que no sea tan... ¿Sabes? Que me veáis aquí toda la frente. Decidlo también en los comentarios, a ver qué se os ocurre. Y hacerlo más natural, a lo mejor, no preparármelo, ya veremos, ¿vale? Pero esto es una comunidad que me gustaría formar y escucharos y aprender de vosotros, ¿vale? Aquí va. Veamos. Mi miedo a expresarme. De niño, era una persona muy social. Me encantaba interactuar con las personas. Se me hacía sencillo hablar y expresarme. Cuando me fui a estudiar fuera, a Ámsterdam, muchas cosas externas cambiaron en mi vida. Lo principal es que ya no vivía con mis padres. Esto, a nivel inconsciente, produjo varios cambios importantes. Se reflejaba en el comportamiento, al igual que la gran mayoría. Por ejemplo, y principalmente, no obedecer una rutina fija, levantarme tarde o pronto, comer o no comer, salir o no salir. No era solo las formas de hacer las cosas que cambiaron, sino que no tenía ningún referente delante mío. El simple hecho de tener a tus padres delante forma un dinamismo de autorreflexión hacia cuál será su opinión. No es necesario ni que hablen, ni siquiera que sepan qué está ocurriendo en tu vida, que haya salido o no de fiesta, no importa. Es una inercia que lleva funcionando casi desde el momento en el que nacemos. Usamos su reflexión, gesto, sentimiento, como guía emocional para comprender el mundo que nos rodea. Desde que naces prácticamente, utilizas a tus padres como ese referente, ¿no? De mayores, aunque tengamos más confianza en nosotros mismos y tengamos la valentía de confrontarlos, sigue operando ese dinamismo a no ser que lo hayas trabajado. Algo que yo con 18 años no era ni consciente que se podía trabajar. Probablemente no era ni consciente que mi comportamiento y reacciones eran reflejos en gran parte de un inconsciente. No tenía ni idea de nada. Sigo sin tenerla. Lo que ocurrió al irme a vivir fuera es que el ambiente en el que me movía cambió. De la misma manera, las líneas trazadas como límites personales en mi inconsciente dejaron de ponerse a prueba diariamente, ya que no había necesidad de buscar esa validación. O eso creía. Aquí ocurre una cosa muy interesante, y es que aunque no estuviera ante el entorno acostumbrado, ya me había programado, por así decirlo, una manera de cooperar ante las adversidades y oportunidades, hacia los estímulos externos en general. Sin embargo, aún era joven y curioso. Lo sigo siendo. Soy una persona que le interesa mucho las experiencias, y mi manera de ser siempre ha sido la de probar. De las personas que conozco, probablemente, porque no conozca tan en profundidad en general a las personas, soy alguien que experimenta distintas situaciones aposta para ver cómo reacciona mi cuerpo o mente, algo que me nace. Esta personalidad tiene la característica de moldearse ante las situaciones con facilidad, ya que está acostumbrada al cambio, dando paso a no solo visitar los límites o creencias que tenía, sino poniéndolas a prueba. Bueno, en algún otro proyecto hablaré en profundidad sobre los cambios y experiencias que tuve. Ahora me centraré en mi miedo a expresarme. Ya me desviaba. Me desvío si... Buah. Mi nueva situación, la de vivir fuera,
Fue poco a poco despertando esa curiosidad salvaje innata en mí. Hice preguntas, muchas preguntas, y me informé por medios que no había usado jamás, como los libros, gente especializada e incluso mis abuelos. Estoy seguro que la gran mayoría de personas que están viendo este vídeo, si tienen la suerte o han tenido la suerte de conocer a sus abuelos, no se han abierto y preguntado preguntas profundas, delicadas, o mantenido conversaciones completamente distintas cada vez o a las que está acostumbrada. Ese tipo de medios de comunicación, de recibir información, parecen estar ocultos, pero ahí están. Simplemente están olvidados. Y bueno, otra vez me enrollo y pues salgo del tema. Esto también lo puedes comentar en los comentarios, chico. ¿Sabes? Métete un poco más a lo que vas. Bueno, sigo. Veréis, tirando hacia el segundo año de vivir fuera, empecé a sentir y experimentar algo así como un nuevo mundo. A lo que me refiero es un estado donde todo lo que ya asumía o creía de mí y no de mí lo cuestionaba. Incluso las chorradas más simples. Recuerdo una vez concentrarme y meditar durante un buen rato para intentar atravesar una puerta. Un fracaso total. Me choqué con brusquedad, me reí y recuerdo pensar que pese a existir las posibilidades, no parecía que fuera a ser capaz. Este experimento rudimentario lo llevé a cabo porque recuerdo a mi primo mayor hablarme de la física cuántica. Recuerdo que hablaba de un experimento muy famoso donde se disparan cientos de partículas hacia una lámina de oro fina y se descubrió que efectivamente unas pocas atraviesan el folio. Creo que el problema de mi experimento reside en que no pensé siquiera en mi densidad, solo pensé en que era posible matemáticamente. Creo que veis a lo que me refiero con ser curioso y experimentar. Lo que pasó es que se volvió algo constante. Me empecé a limpiar los dientes con la mano contraria. ¿Con qué pie apoyaba primero? ¿A dónde miraba? ¿Qué pensaba según el sitio? ¿Qué sentía físicamente? Empezaba a visualizar el universo como un espacio nuevo que conocer. Ocurrió una cosa, y es que después de varios meses en este estado de constante cambio y observación, ya no me acordaba de qué cosas, de cómo hacía yo las cosas. Esto me produjo cierto vértigo. No podía volver atrás. Ahora era consciente de lo que pasaba por mí. Cuando me hice consciente de que era consciente y que todo era desconocido, entró el miedo. No sé si fue miedo o un choque de realidad más bien. Joder, no conocía nada. Empecé a ver a mis amigos y familiares con otros ojos. La misma inercia que antes me mantenía funcionando igual, ahora se había transformado en hacer todo diferente cada vez, cada día. Las personas las veía distintas, y con esto me refiero a lo que creía sobre ellas, algo que volvía a cambiar y seguir cambiando constantemente. Resumo estos meses. Caos. Caos total. La universidad se me empezó a hacer cuesta arriba. Cuestionaba cada párrafo que leía hasta su existencia, y tenía que leerme miles de páginas. No me veía ni capaz ni motivado de hacer eso. Sin darme cuenta, ese estado me llevó a una crisis existencial. Sentía que no me conocía ni a mí ni a nadie. Me alejé de mi familia, porque no me atrevía a decirles que pasaba algo sin saber qué pasaba. Llegué a pensar que se me había ido de las manos, y que a lo mejor me había vuelto loco. Pasé las navidades más extrañas y frías que he vivido jamás. Es como si estuviera ahí sin estarlo, sin sentir nada. Si me hubieras preguntado en el momento, habría dicho que estaba raro porque A. No sabía qué me pasaba. B. Es decir, A, B y C, todo es lo mismo. En plan, son puntos, no es uno, otro u otro, ¿vale? Si me hubieras preguntado en el momento, habría dicho que estaba raro porque no sabía qué me pasaba. Seguía en un estado de cuestión constante y todas mis verdades cambiaban. Y C. No quería mentir porque no podía. Algo dentro de mí impedía no ser sincero. Entonces prefería guardar silencio, en vez de contarle algo que muy probablemente iba a pensar distinto una hora después. Lo cierto es que en ese momento no tenía ni la claridad ni la valentía de decir nada de lo que me estaba ocurriendo. Toda la valentía me la reservaba para seguir con mi día.
vivo, y enfocarme en llegar a mi cama para dormir. Puede sonar exagerado, pero es completamente cierto. Dejé la carrera sin decírselo a mis padres. Bueno, diciéndoles que la... Oh, no. Lo siento muchísimo por esto, pero tenía el sonido puesto. No sé si lo habéis escuchado. Bueno, dejé la carrera sin decírselo a mis padres, diciéndoles que la haría online. Mis padres son muy astutos, así que tuve que refinar la mentira al detalle. Esa fue la única mentira que pude decir. A lo mejor me permití decirla porque en el fondo, muy fondo, sabía que sería mi única vía de escape. Me fui a Costa Rica. Durante esos 2 meses todo cambió. De nuevo. Puedo decir con seguridad que fueron los meses más intensos de mi vida. El caos en este punto era tal que solo me podía limitar a observar los pensamientos que transcurrían por mí, por muy descabellados que fueran. Mi padre me dijo hace un tiempo, ya más reciente, que hay veces que sueñas y te crees que tú controlas el sueño, pero en realidad no controlas nada. Pues es algo similar, estaba siendo mi experiencia. Esos pensamientos no los controlaba, vamos, ni un centímetro, y solo me limitaba a observarlos. Seguía estando solo, en la soledad absoluta, pero esto estaba llegando a un fin. Seguía reprimido, no hablaba con nadie ni le contaba a nadie las cosas que pasaban por mí, ni siquiera me lo admitía. Soledad absoluta. Sigo. En Costa Rica había algo por lo que valía la pena salir aún más de mi zona de confort. Y era para entrar en una antigua zona de confort. Mi exnovia estaba ahí. Hasta el momento, el miedo de compartir lo que estaba experimentando llegaba hasta la estratosfera. Lo que estaba ocurriendo es que proyectaba mis miedos y creencias hacia el mundo exterior, volviéndose este un mundo hostil, y la sensación como de un sueño. Creía que esta chica permanecería igual. Algo dentro de mí se sentía cálido en medio de un desierto de hielo. Durante esos meses estuve físicamente más solo que nunca, en Costa Rica. Me pasaba los días entre una densa vegetación a las orillas del mar. Exploraba la costa. Escuchaba historias de los ticos que incrementaban el miedo y me elevé para afrontar los días. Aún seguía en la dinámica de, al levantarme, tener como objetivo volver a la cama por la noche. Repito, en otro proyecto narraré en detalle las experiencias que vivía. Ahora me enfocaré en expresar en resumen, porque esto es un resumen de un resumen, de dónde me surgió este miedo a expresarme y cómo se solucionó solo. En Costa Rica ocurrió un milagro entre muchos millones, pero para esta historia me enfocaré en uno. Me atreví a abrirme y narrar mi flujo continuo de pensamientos hacia ella. Muchas veces no me entendía, y la gran mayoría no les daba importancia. Eso, en cierto modo, me calmó. Lo que para mí era tan importante, parecía ser simplemente y principalmente importante para mí. Ella tenía sus historias, que a mí a su vez no me parecían tan importantes, a no ser que me involucraran, claro. Empecé a narrarle conceptos e ideas que había escrito. Me sorprendió mucho que a algunos le gustaran, y sobre todo, sentí algo muy único. Por primera vez, el gozo de compartir algo que venía de mí mismo. Cada día sentía que pasara 1000 pruebas de la vida. Presenciaba al menos semanalmente situaciones donde pensaba que me iba a morir. Experiencias grabadas en mis pupilas y cicatrices en mi corazón. Conocía a gente que me contaba sus pensamientos, y estos eran del calibre de los míos, los ticos. Pero él, o esta gente, estaba presente, y yo no. Yo estaba out. Pero bueno, conocía a gente que parecía vivir en realidades completamente distintas a las que conocía. Eso también me calmó en cierto modo, ver que existían personas tan distintas a lo que estaba acostumbrado. Durante mi viaje gané confianza en mí mismo. Empezaba, por lo menos, a estar un pellizquín estable. Seguía en la incomodidad absoluta, pero en comparación a cómo había llegado, parecía otro hombre, especialmente por dentro.
Al llegar a la casa de mis padres, me sentía a gusto. Aún no estaba suelto ni natural, pero empezaba a estarlo conmigo mismo. Empecé a aceptar mi realidad y no juzgarla. Seguía solamente comentando lo superficial con las personas, pero algo era diferente. Había conocido a alguien a quien expresarle mis pensamientos. Pese a que ella seguía en Costa Rica, yo me sentía cómodo enviándole mensajes y narrándole mis experiencias que seguía teniendo. No tan intensas como en Costa Rica, pero sí puedo aseguraros que cada día era una aventura descabellada. Sin embargo, aquí caí en una trampa, o mejor dicho, aprendí. Ya os he dicho que soy la persona que más se equivoca y la que la caga en este mundo. Pero bueno, siempre he creído que eso forma a la gente sabia, lo que yo sigo siendo muy joven, por eso a lo mejor no soy tan sabio. El error de percepción fue creer que solo podía expresarle a esta chica lo que pasaba por mi mente, exclusivamente a ella. Seguía teniendo un miedo abismal de decírselo a alguien más. Vamos, si me lo llegué a replantear, que lo dudo mucho porque no me acuerdo, estoy seguro que el próximo pensamiento era un rechazo inminente, siendo este un acto reflejo de la emoción del miedo. Esta chica volvió de Costa Rica, unos meses después. Yo empecé a darle el valor que creía que tenía, que en ese momento para mí era todo. Para mí, después de tanto tiempo en la soledad absoluta, sentir que existía alguien con quien compartir valía más que 1.000 millones de estrellas. Vino a vivir a mi cuarto. Este verano ocurrieron varias cosas que derrumbaron de nuevo mi estabilidad. Ficticia. Por supuesto, estabilidad ficticia. Ella y yo no estábamos juntos como pareja, y cada persona vivía su vida. El problema estribaba en que yo solo la veía a ella como persona. Como persona me refiero a solo la veía a ella como persona cercana, ¿no? Como alguien a quien me sintiera cómodo expresándole. El goce de compartir y ser yo mismo era algo reservado exclusivamente para ella. Hubo un día, mientras ella estaba de viaje, que quedé con una amiga. Algo muy inusual para ese entonces. Ese día ocurrió un milagro. De alguna manera, sin yo querer, empaticé con ella y ella conmigo. Eso rompió de nuevo todo lo que yo creía sobre mi realidad, que en ese entonces era solo vivir por y para mi exnovia en ese momento. Era mi único hogar. La conversación con ella fue larga. Hablamos sobre cómo yo me sentía acerca de varias situaciones con mi exnovia. Mi orgullo protegió con dientes y uñas mi hogar, pintándolo como el paraíso durante varias horas. Pero, después de largo rato, trampas y aceptación, algo cambió. El shock fue tanto al aceptar y abrirme, que al acabar la conversación no podía mover mis piernas. Tuve que esperar varios minutos con intención firme de volver a caminar. Siempre le agradeceré esa conversación a este sol de persona. Por primera vez me atreví a desviar mis ojos de la luna y mirar al sol, a las estrellas. Miré dentro de mí y me di cuenta que ese goce que sentía no era por ella, mi exnovia, sino por mí mismo. Ahora lo explico así, pero en el momento estaba cagado de miedo al volver a romper o alejarme de lo que creía que fuera mi hogar. Estuve 4 días encerrado en mi cuarto, apenas abriendo las cortinas para que entrara luz y sin ver a nadie. En esos días hice una cosa que fue serme sincero y escribir mis límites. Algo que desde que me fui de casa a estudiar a Ámsterdam dejaba al inconsciente. Al tangibilizar esos límites sentí confianza, amor propio y poder personal. Suficiente para expresárselos a ella una vez estuviera de vuelta en casa. Ese verano decidimos dejar de vivir juntos, después de haberle yo expresado mis límites y ella los suyos.
El dolor y el miedo que sentí al alejarme de lo que fue mi hogar, mi único hogar durante meses, fue desolador. Me derrumbó. Pero ahora tenía algo que antes no. La consciencia de que todo mi goce y luz salía de mí mismo. Volví a reconectar conmigo. Me sentí liberado. Fue cuestión de tiempo en empezar a volver a conectar y conservar mis amistades antiguas y figuras familiares. Joder, que me emociono leyendo esto, te lo juro, no bien coña. Ya no me importaba lo que pensaba de ellos, ya que era yo quien quería expresarme. Me sentí reconfortado, ya que mis familiares me escucharon y apoyaron. Mis primos y amigos igual. Mis tías me guiaron y apoyaron en mi nuevo camino. Eso me dio mucha seguridad. Me atreví incluso a llorar enfrente de estas personas, algo que llevaba sin hacer años. Llorar. No voy a mentir. Tuve que intencionadamente meditar y darme momentos para llorar, porque por muy triste que estuviera, no conseguía canalizarlo. Es como si mi cuerpo se hubiera olvidado de lo que era llorar. Tuve también una guía, que me ha acompañado desde el principio del camino, y sigue haciéndolo a día de hoy. Alguien a la que le estoy eternamente agradecido. Ella nunca se involucró de más. Es como si los dos confiábamos en este proceso como un proceso y ya, sin necesidad de cambiar nada, simplemente vivirlo. Esa presencia me ha dado una confianza profunda en mí mismo, ya que era yo quien respondía a las preguntas de la vida, y ver que ella no se metía me hacía ver que podía confiar en mí mismo. Después del verano me sentía mejor. Sin embargo, seguía sin compartir mi profunda realidad con nadie. Yo ya me había acostumbrado a observar esos pensamientos y empezaron incluso a parecerme brillantes. Pero siendo sinceros, seguía sin querérmelos del todo. Si fuera así, si me los llegara a creer, los habría compartido ya. Más que brillantes me parecían graciosos. Y eso me tranquilizaba, porque no le daba tanta la misma importancia que le daba antes. Era más como un gran entretenimiento. Un gran entrenamiento incluso. No sé. Bueno, conocí a una chica a principios del curso académico. Después del verano. Yo aún no me había ido a la universidad porque mis cursos empezaban en octubre. Justo donde había dejado de estudiar el año anterior. Antes de irme a Costa Rica. Con esta chica aprendí y viví tan intenso como se puede llegar a vivir en solo 2 meses. Ocurrieron 2 milagros, de los que voy a hablar aquí al menos. El primero es que nada más conocerla, como por arte de magia, comentaba con libertad la mayoría de mis pensamientos, los más profundos incluso. No los más profundos, pero cosas que no hablaba con mis familiares, ni con mis amigos. Es una conexión instantánea. Ella estaba entusiasmada de escucharme. Incluso me felicitaba por cosas que había escrito. Empezamos a confiar mucho el uno del otro y hacer de cualquier lugar un sitio donde disolverse en conversaciones sin tiempo. Estuve a punto de dejar la carrera. A punto. En parte por lo a gusto que estaba con ella. Ella viviendo en mi tierra natal. Y por otro lado, por el pánico que me daba volver a estar solo en la ciudad que todo me arrebató. Ámsterdam. O dio, según como lo mires. Ahí es cuando ocurrió el segundo milagro que voy a hablar aquí. Caí en la cuenta que volvía a cegarme con ella. Como si fuera alguien especial, por encima del resto. El milagro fue darme cuenta antes que tarde. Me sentí muy aliviado y llevé la situación de una manera incluso sorprendente para mí. Por eso, estar solo y cagarla te da experiencia de verdad, porque solo tú te las ingenias para salir de ahí. Ahora, ese conocimiento estaba en acción de una manera casi automática, como una solución que fluye desde el espacio. Fue increíble. Y bueno, estamos llegando a los últimos compases. No sé por qué no quiero que acabe, pero bueno, estamos llegando a los últimos compases. Ya era capaz de abrirme con naturalidad, pero con restricciones hacia mi familia. Y bueno, si digo hacia mi familia, os podéis imaginar hacia el resto de personas, ¿eh? Empecé a darme cuenta de que el goce de comunicar y compartir tu verdad era algo que residía en mí.
Ese goce estaba en mí mismo. Al hablar con ellos sobre mis temas personales, aún sin salirme de los límites de lo que yo consideraba normal, o que ellos podían considerar normal, mejor dicho, empecé a sentir claridad y confianza. Sobre todo unión y conexión con ellos. Según hablaba, mis límites empezaba a ponerlos yo. Yo decidía qué podía compartir y sobre todo qué tanto me afectaban sus opiniones y juicios. Incluso a un nivel inconsciente. O eso creo. Ya que es inconsciente. Ya que la parte inconsciente que se fue haciendo consciente se transformó. Lo que yo antes no para mí era inconsciente tener límites antes. Y ahora que yo había vuelto siendo una persona conociéndose a sí misma, yo podía ver dónde quería poner los límites. Podía hablar con confianza y vulnerabilidad. Bailar con gracia e intención. Escuchar con carisma y atención. Empecé a sentirme libre. ¿Qué pasa pues? ¿Dónde estamos? La cosa es que solo recientemente empiezo a compartir lo que realmente soy, lo que pienso y sale de mí. He tenido que reunir muchísimo valor para contarle a mi hermano mis creencias profundas y mis perspectivas. A mis amigos más cercanos, cosas que he hecho. Y a mis padres, lo que creo que yo es la vida. Muy poco a poco. Es decir, empiezo a expresarme hacia ellos con lo que yo profundamente pienso y siento. También soy consciente que ellos siempre han estado ahí, a la espera. No esperándome a mí, pero esperando que me abriese de nuevo. Gracias a que el proceso ha sido tan lento y delicado, siento que sus aceptaciones también han cedido. Siento que todos juntos, con la gente más cercana a mí, hemos dado un paso más adentro en las profundidades de la vida y sus realidades. Me atrevo a decir que me siento más unido que antes. No digo más unido que nunca, porque siento que de niño eres un niño, estás contigo mismo y es que ya está, con eso estás todo. Actualmente, sigo reuniendo el valor para accionar con buena fe hacia el presente que quiero, comunicando cada vez un poquito más lo que nace de mí y haciéndolo consciente a la gente que me rodea. Mis verdades. Este canal de YouTube es en parte esto, para enfrentarme a mis miedos una vez más y conectar con el mundo. El proceso sigue. Este ha sido un resumen, me doy cuenta ahora que lo he vuelto a leer, pero de un resumen, de mis últimos años acerca de mi miedo a expresarme y lo maravillosa que es la vida para permitirme afrontarla. Yo soy Carlos y hoy has escuchado un resumen de mi experiencia viviendo solo. Me da mucha gracia tener que leer esta última frase, ¿no? Sin miraros. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si alguien se ha sentido un poco identificado, estupendo. Y bueno, de nuevo, quiero detallar que esto de compartir me doy cuenta que es una cosa, es un goce, es una acción que está en mí mismo. Podría incluso no verla a nadie, ¿no? Pero compartir con alguien mola. Y a lo que me refiero con el que está en mí mismo es que simplemente por estar vivo y por tener esta oportunidad me siento totalmente liberado y agradecido con la vida propia de poder tomar acción, sea cual sea, ¿no? A lo mejor, bueno, para mí es compartir ahora mismo, ¿no? Es algo que llevaba reprimiendo tanto tiempo y ahora empiezo a hacer. Pues es una liberación total y darme cuenta que no hay nadie especial que me pueda aceptar o no, sino que es algo que hago por mí mismo. Ya no tiene límites, por así decirlo, ¿sabes? No hay restricciones. Entonces, nada, muy agradecido con este proceso y también me gustaría, a lo mejor iré profundizando en temas, en experiencias, por otros proyectos, a lo mejor no por el canal de YouTube, sino por otros medios, o sí, ya veré. Pero sí, creo que bueno, recuerdo, vamos, las cicatrices te las acuerdas, o sea, me recuerdo con perfección las sensaciones y las cosas que
que he vivido, y algún día la compartiré con vosotros seguro, ¿vale? Así que muchas gracias, os quiero mucho a todos y